Buenos días Bitcoiners, bienvenidos nuevamente a su calendario económico de Bitcoin. Yo soy Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Ledn, y como todos los lunes les traemos el resumen de noticias y análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 30 de agosto y como siempre tenemos un episodio bastante cargado de información para ustedes. Hoy vamos a empezar hablando de los fondos de inversión de Morgan Stanley, quienes incrementaron su posición de Bitcoin 33 veces más desde el mes de junio. Vamos a estar mirando esto y qué otras pistas podemos encontrar en estos reportes de inversión de estos fondos. Segundo, hay evidencia que sugiere que pudiéramos ver un lanzamiento de un fondo ETF de Bitcoin en los Estados Unidos este octubre o noviembre. Vamos a estar viendo las pistas de esos filings y ver si podemos ver quién va a ser el emisor de ese fondo, qué va a ser y qué implicaciones puede tener el lanzamiento de ese fondo también a el mercado en general. Por último, también vamos a hablar de Visa, quien compró un NFT, un Punk, la semana pasada, y vamos a hablar de qué implicaciones puede tener esa compra. Y igualmente vamos a hablar de nuestras tasas de interés para nuestras cuentas de ahorro para el mes de septiembre. Así que mucho que cubrir hoy, cafés en mano, hermanos, y arranquemos con nuestro análisis. Y antes de arrancar, estamos orgullosos de anunciar nuestras tasas de interés para nuestras cuentas de ahorro a partir del 1 de septiembre de este año. Comenzando el 1 de septiembre, nuestras tasas de USDC van a subir a 9% APY para todos los balances y nuestras tasas de interés para nuestras cuentas de ahorros en Bitcoin se van a mantener en 6,1% para tus primeros 2 Bitcoins y 2,25% para cualquier balance sobre 2 Bitcoins. También tenemos las mejores tasas de interés para tus créditos en dólares respaldados por Bitcoin y puedes intercambiar entre Bitcoin y USDC sin pagar comisiones dentro de nuestra plataforma. Así que visita ledn.io y empieza a ganar las mejores tasas de interés en tus activos favoritos. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que luego de 5 semanas de ascenso consecutivas, la semana pasada Bitcoin cerró su primera semana de pérdidas, abajo 1%, cerrando a $48,808. Vemos que si consideramos que Bitcoin ha ascendido o básicamente su precio ha subido en las últimas 5 semanas por básicamente 55%, si consideramos la bajada de 1% de la semana pasada, vemos que es un descenso relativamente moderado dadas las ganancias que han habido en las semanas antes de este cierre semanal. Desde un punto de vista técnico, vemos que el cierre semanal por encima de 48.800 es relativamente positivo, ya que vemos que hay un rango bastante definido de resistencia entre 48.800 y 50.800. Así que haber cerrado encima de ese rango es positivo, aunque hoy ya vemos que estamos por debajo. Técnicamente existe la posibilidad de que exista un rebote y que nos mantengamos consolidando por esta zona por un periodo relativamente razonable. Mirando las noticias que vimos la semana pasada, una importante fue que vimos que Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, anunció que compró más Bitcoin todavía de lo que ya tiene. El martes, MicroStrategy anunció que había comprado 3.907 Bitcoin adicionales por aproximadamente $177 millones en efectivo. Precio promedio de la compra, $45,294 por Bitcoin. Y de la semana pasada, básicamente, efectivamente, la semana pasada la compañía ya mantenía 108.992 bitcoins, equivalente a $2.918 millones. Las han comprado a un precio promedio de 26.769, así que el precio actual, eso representa prácticamente una ganancia del 100% para la posición de Bitcoin de MicroStrategy y de Michael Saylor. Aunque la compra no fue tan grande como sus compras anteriores, es una compra significativa a 177 millones, ya que es bastante capital. Y es importante ya que señala a otras instituciones que los precios actuales de Bitcoin no son muy altos. En otra nota, digamos, institucional de la semana pasada que cubrimos en el titular, vemos que el miércoles Morgan Stanley anunció que sus fondos mantienen 928.000 acciones, un poquito más, del Grayscale Bitcoin Trust, lo cual equivale aproximadamente a $36 millones. Estas posiciones están distribuidas en más de 30 portafolios. En junio, Morgan Stanley había dicho que básicamente mantenía 28.300 acciones de GBTC a través de su fondo de oportunidades. Eso lo cubrimos acá también. Lo que significa básicamente es que los fondos de Morgan Stanley han incrementado sus posiciones de Bitcoin 33 veces más
de lo que tenían en junio. Y eso ha ocurrido solamente en 3 meses. Así que bastante importante o interesante esa noticia. En otras noticias de bancos y Bitcoin, vemos que JP Morgan también dijo la semana pasada que tenía 62.589 acciones de Coinbase efectivo al 30 de junio de este año. A los precios actuales, eso equivale a una posición o en inversión aproximadamente de $16 millones en Coinbase. Y el billonario o el milmillonario, el fondo del milmillonario Bill Miller, también reportó la semana pasada que tenía 1,5 millones de acciones de GBTC, las cuales valían aproximadamente $60 millones a precios actuales. Aquí la tendencia está muy clara. Los bancos y los billonarios no quieren que los deje el barco. Otra nota interesante vino cortesía del analista de Bloomberg, Eric Balchunas, y vamos a colocar este titular aquí. El señor Balchunas básicamente indicó que había bastante evidencia bien sólida para el lanzamiento de un fondo ETF de Bitcoin en octubre o en noviembre en los mercados de Estados Unidos. Como hemos mencionado acá, la SEC, el SEC, el regulador americano, está mirando más favorablemente a las aplicaciones de ETFs que sean en base a contratos de futuros y no al activo de Bitcoin físico. Eso lo cubrimos acá la semana pasada. Esta semana básicamente salió a la luz que la primera aplicación para un fondo de Bitcoin en base a futuros había sido introducida por un emisor que se llama Valkyrie. Y el Valkyrie, aunque es un grupo que es un nombre no tan conocido en partes de los mercados, como podemos ver este titular que dice que es un tiny issuer o un emisor muy chiquitito, es un equipo lleno de experiencia y de gran reputación, y tienen bastante, tienen muchísima experiencia relevante en el fondo, los conocemos bastante bien y les deseamos la mejor de las suertes a Leah y a Steve y esperamos que su fondo esté listado muy pronto. Ahora, hay implicaciones bastante importantes aquí para el Grayscale Bitcoin Trust. Este fondo que hemos cubierto aquí bastante extensamente, vamos a buscar aquí la gráfica que nos muestra los activos que mantiene el fondo, o el descuento, básicamente cómo transa el fondo relativo al valor del Bitcoin que mantiene el fondo. Esta es la gráfica acá. Este fondo, como podemos ver acá, las acciones de este fondo o el valor de las unidades de este fondo está transando a un descuento del 12,06% relativo al valor de los Bitcoins que tiene ese fondo. Grayscale ha anunciado públicamente que tiene planes de convertir a GBTC en un ETF. Cuando ocurra esto, cuando GBTC se convierta a un ETF, la tesis es que las unidades de este fondo van a transar a un valor par al valor que tienen los Bitcoin que mantiene el fondo. O sea, las unidades del fondo deberían representar exactamente el valor de los activos que tiene el fondo. Esa es la tesis. Sin embargo, teniendo alternativas para invertir en ETFs, básicamente cuando se tiene más de una alternativa, pues esto le da más opciones a los inversionistas y esto puede básicamente retrasar o alargar el periodo de tiempo que tome para que las acciones de este fondo lleguen a la paridad, porque va a haber más inventario o más productos que comprar del punto de vista de un inversionista. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que los inversionistas iniciales que entregaron Bitcoin al fondo para recibir unidades a una prima, venderlas, recomprar su Bitcoin y quedarse con la prima, o sea, las personas que querían hacer ese trade, ahora tienen que esperar muchísimo más solamente para poder vender las unidades y recuperar lo que invirtieron. La alternativa es vender las unidades ahorita y tratar de recomprar el Bitcoin que se pueda, pero si vas a hacer eso estarías cristalizando una pérdida del 12,06% cuando estabas esperando una ganancia cuando entraste a ese trade, así que el golpe sería bastante severo. Los nuevos inversionistas en el fondo GBTC que están entrando ahorita recientemente, como Morgan Stanley y los demás, básicamente están comprando Bitcoin a un descuento de lo que vale el Bitcoin en el mercado abierto y tienen un horizonte de inversión bastante largo para que esta ola de paridad corra su curso y ellos pues cristalicen su inversión. Bueno, moviéndonos más allá del GBTC, hubo un reporte de Fidelity bastante interesante la semana pasada que se filtró
Y fue alrededor de Bitcoin y estaba mostrando las gráficas de adopción de Bitcoin relativos a otras adopciones de otras tecnologías. La gráfica que tienen en sus pantallas compara las direcciones activas de Bitcoin, la línea morada, las direcciones de Bitcoin con un balance más de cero, que es la línea gris, y lo compara con básicamente cuentas de internet, banda ancha, usuarios de internet, la línea amarilla, y usuarios de teléfonos móviles, la línea azul. Como pueden ver, las líneas de Bitcoin muestran formas bastante similares, así que algo para pensar y digerir. Vamos a terminando que nos está mostrando el mercado de los futuros y de las opciones de Bitcoin en nuestra sección de qué tenemos por delante esta semana. Pasando a nuestro análisis de los mercados capitales de Estados Unidos, vemos que el S&P 500 básicamente arrasó a un nuevo máximo histórico la semana pasada, subiendo 1,56% a 4.511 puntos, y vemos que esta mañana sigue esa tendencia de ascenso. El Nasdaq, por su lado, también alcanzó un nuevo máximo histórico por su cuenta, arriba 2,26% para la semana. Pero el ganador más grande de la semana pasada, como ya hemos cubierto acá, fue el Russell 2000, arriba 5,05%. Ahora, aunque el Russell 2000 tuvo una semana bastante buena, vemos que se encuentra bastante encerrado en este rango y no ha demostrado una movida de confirmación hacia el alza o hacia la baja desde este rango. Así que interesante mantener esto, ya que aunque todo pinte hacia arriba, el Russell 2000 nos deja pensando que puede haber algo más en este trasfondo. Como mencionamos la semana pasada, el discurso de Jerome Powell el día viernes tuvo un impacto bastante significativo en los mercados, y este es el titular de la conferencia que dio el señor Powell. Los oficiales de la Reserva Federal en los discursos de la semana pasada señalaron básicamente que iban a empezar, o que el tapering o la reducción del programa de compra de bonos iba a comenzar en algún punto este año. Los comentarios de Powell, quien habló de último en la conferencia, calmaron un poco los mercados, sugiriendo que la tasa de interés overnight, la tasa básicamente de un día para otro, que es la tasa más inmediata que controla la Fed, no iba a estar subiendo en ningún momento o ningún punto cercano. Goldman Sachs, el banco Goldman Sachs básicamente predice que la Reserva Federal va a empezar a cortar sus compras de bonos por $15,000 millones por reunión. Vamos a estar hablando de las reuniones. A la Reserva Federal le quedan 3 reuniones este año. Así que Goldman predice que van a estar cortando $15,000 millones de compras por reunión, y eso va a estar dividido en $10,000 millones de compras de bonos que van a bajar cada reunión, y van a reducir la compra de bonos respaldados por hipotecas por $5,000 millones cada reunión. Como les dije, quedan 3 reuniones este año, septiembre, noviembre y diciembre. Equivaldría aproximadamente a $45,000 millones de compras, o de reducciones de esas compras. Y para ponerlo en contexto, la Reserva Federal está comprando aproximadamente 80,000 millones de bonos del Tesoro cada mes, y $40,000 millones en bonos respaldados por hipoteca. Así que va a ser una reducción de compras muy gradual. Interesantemente, el discurso de Powell el día viernes coincidió con una data inflacionaria que salió mucho más alta de lo esperada. Y eso fue el que señalamos aquí la semana pasada, el índice de consumo personal en los Estados Unidos de julio salió a 4,2% de inflación anualizada. Eso fue más de la inflación del mes de junio anterior, que había salido en 4%. Tomando en cuenta esto, y que la meta del Fed es tener una inflación del 2%, todos estos números ya están 2 veces por encima de lo que quiere la Fed. Y eso se puede reflejar en la gráfica que tenemos acá. Pueden ver que ya básicamente a niveles de 4 y 5 ya vemos que esta inflación empieza a alcanzar niveles rojos, según este tipo de artículos que estamos viendo, ya que está muy por encima de los pronósticos de la Fed. Adicionalmente, la semana pasada mencionamos que iba a salir data de los precios de las propiedades en Estados Unidos. Salió la data, y la data fue bastante interesante. El mes de julio se vendieron 700,000 casas nuevas en Estados Unidos, más que en el mes de junio.
que se vendieron 677,000 casas solamente. El precio promedio por casa en el mes de julio, relativo a julio del año pasado, subió 18,4%. Eso lo podemos ver en esta gráfica que nos demuestra el precio promedio para casas de una familia en Estados Unidos, y vemos que ese precio promedio está en $390,000 y ha subido absurdamente desde el 2020, desde principios del 2020. Así que muy interesante esta data. Por último, las casas en Estados Unidos nuevas vendiéndose por menos de $200,000 están prácticamente extintas. Según podemos ver en esta gráfica, luego de haber sido más del 50% de las casas que se vendían en Estados Unidos en enero del 2002, ya las casas por debajo de $200,000 prácticamente no existen en los Estados Unidos. Así que esto dice mucho acerca de este nuevo costo de entrada que van a tener que afrontar las nuevas personas buscando comprar su primera casa. Aunque esta data suena bastante alarmante y basado en los comentarios de Powell el día viernes, uno esperaría que las tasas de intereses en los bonos de los Estados Unidos, luego de estos comentarios y luego de esta data, uno esperaría que los intereses en esos bonos estuvieran subiendo el día viernes. No subieron, de hecho bajaron. Si nos vamos a la gráfica, vemos que el bono de 10 años y vemos el día diario, vemos que los bonos de 10 años, la tasa de interés en esos bonos bajó el 2,23% el día viernes, y los bonos de 30 años bajaron 1,18% el día viernes. Eso suena bastante contraintuitivo, pero no lo es. El mercado parece estando de acuerdo con la visión del Fed de que la inflación que estamos viendo puede ser transitoria, y el mercado está diciendo que los riesgos de inflación más allá de los próximos 2 años son muy bajos. ¿Qué significa esto? Significa que la Fed todavía quiere dejar que la economía siga corriendo. No quiere perturbar a los mercados hasta que estemos más cerca a reducir el desempleo o a llegar a empleo total en los Estados Unidos. Ellos probablemente van a empezar a reducir las compras de sus bonos en los bonos de más larga duración, donde parece haber muchísima demanda según lo que estamos viendo en esta acción de precios, porque cuando la gente compra bonos, la tasa de interés baja. ¿Qué quiere decir esto? Que hay demanda ahorita en estos bonos de 10 y 30 años, y ahí es donde la Fed va a empezar a retirar estas compras para que el mercado se encargue de llenar ese hueco. Esto, si se ejecuta como debería ser, pudiera llevar a un landing bastante suave de este programa de compras que tuvo la Fed, una transición bastante suave. Sin embargo, la factibilidad o la posibilidad que tenga la Fed de subir la tasa overnight, después de reducir todas esas compras, va a estar, ahí es donde va a estar la gran incógnita, si la Fed va a poder subir esas tasas overnight o si nos vamos a quedar en la reducción de este programa de compra. Pasando a nuestro análisis del precio del oro, vemos que el oro tuvo una semana bastante positiva la semana pasada, terminando arriba 2,01% a $1,816 por onza. Como podemos ver, el día viernes impactó al oro también bastante, ya que subió 1,36% el día viernes, el día que hablaron los comentarios de Powell. Y podemos ver que este cierre del oro es básicamente uno de sus cierres más altos en los últimos 70 días. Como podemos ver acá, el índice del dólar también tuvo una semana negativa la semana pasada, cerrando abajo 83 puntos base o casi 1%, lo cual sabemos es un catalizador para el oro y gran parte de casi todos los mercados. Las tensiones geopolíticas, vamos a volvernos al oro otra vez. Las tensiones geopolíticas continúan en Kabul y la Reserva Federal está prácticamente diciendo que ellos van a dejar que la inflación continúe subiendo al corto plazo. Esto implica que los retornos reales de estos bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son básicamente el retorno del bono menos la inflación, van a mantenerse bajo presión. Generalmente este ambiente es bueno para el oro. Pasando al índice de DeFi de FTX, vemos que el índice cerró la semana pasada abajo 3,87%.
Y eso fue un ascenso mayor al que tuvo Ethereum. Ethereum la semana pasada cerró abajo 50 puntos base a $3.225 por Ethereum. La presión de precios que estamos viendo en los protocolos de Layer 1 o Layer 2, que son básicamente los protocolos de Bitcoin o Ethereum, que son los Layer 1, y los Layer 2 vendrían siendo DeFi. Esta presión en estos precios de estos protocolos de capa 1 y capa 2 pudieran ser parcialmente atribuidos a la popularidad de los NFTs, ya que mientras las personas para entrar a este mundo de NFTs, las personas pueden estar probablemente tomando ganancias de sus posiciones en Bitcoin o Ethereum o otros tokens para comprar arte o usar parte de sus ganancias para disfrutar sus ganancias, digamos. Entre las noticias relevantes la semana pasada en la sección de DeFi estuvo este bug que impactó al 50% de los nodos de Ethereum. Para dar un pequeño resumen de lo que ocurrió acá, hubo un upgrade, un software nuevo que se envió a los nodos de Ethereum para arreglar un bug que había en el software. Por un tiempo, 54% de los nodos de la red estuvieron corriendo una versión vieja del software, ya que los nodos nuevos no permitieron que los nodos viejos accedieran a la red, al main network. Los mineros, que no son los nodos, continuaron contribuyendo su hashing power a la cadena más larga, ya que los nodos que tenían el upgrade correcto siempre controlaron la cadena más larga. Los mineros siempre pudieron seguir alargando esa cadena porque no hubo esa confusión. La gran solución acá fue que los mineros nuevos, los nodos nuevos, pudieron bloquear a los nodos que tenían el software viejo de básicamente confundir a los mineros. Por ende, pues lo que resultó fue que el split o el fork de la cadena no tuvo consecuencias mayores a los usuarios de la red. Aunque esta noticia no ayudó a los precios de Ethereum, sí ayudó posiblemente a los precios de algunos de los competidores de Ethereum. Uno de ellos es Solana. Solana es una red de contratos inteligentes igual que o parecida a Ethereum, y esta red, que estaba ganando popularidad, incrementó su precio por 29,53% la semana pasada en muchísimo volumen. Así que esto fue bastante interesante verlo. Igualmente, como mencionamos en el titular, la otra noticia que fue importante o que le dio la vuelta al mundo cripto fue la noticia de que Visa compró un NFT, compró un CryptoPunk por $150,000. De un punto de vista estratégico, esta es una movida bastante interesante de Visa, ya que primero recibió muchísima atención mediática y publicidad por simplemente comprar un activo. Al comprar este activo, básicamente desencadenó un rush a ese activo como tal y hizo que el precio de su propia inversión subiera. Aquí estamos viendo el titular, que vemos que dice: Visa compró un punk de $150,000 para su colección corporativa, y inmediatamente desencadenó un rush en los mercados de NFTs. Desde este punto de vista, esto pudiese ser el mejor gasto de Visa desde el punto de vista de marketing, ya que es un gasto que sube de valor y es un gasto del cual se pueden beneficiar y sacar ganancias. Súper interesante. Vemos otro titular que nos muestra otra cosa interesante, que fue que la superestrella de la NBA, Stephen Curry, también compró un NFT la semana pasada, un Bored Ape, como se llaman. Y esta elección de NFT es interesante, ya que parece ser una comunidad que está surgiendo dentro del mundo de los NFTs. Esta tendencia de nombres grandes o marcas grandes para comprar y legitimizar una comunidad de NFT, esta tendencia se está acelerando. Y deberíamos continuar de ver ejemplos de estos en las semanas a continuación, hasta que lleguemos a un punto en el que estemos completamente saturados de todos estos NFTs y artes, y probablemente coincida con una baja en precio. Otro último punto de data que fue fascinante con respecto a cómo pueden estar impactando los NFTs a las otras redes es que el crecimiento de monedas estables como USDC y otras se ha básicamente frenado por el mes de agosto. Vamos a mostrar aquí lo que queremos decir.
Podemos ver acá en los últimos 3 meses que USDC y sus otros stablecoins importantes estaban básicamente subiendo bastante claro, era su ascenso de 25 a 28 mil millones. Si vemos acá, aproximadamente el 11 de agosto cesó el crecimiento de todos estos stablecoins. Se han mantenido flat, no solamente eso, sino que han reducido su capitalización de mercado desde el 11 de agosto. Esto pudiera ser muy interesante, ya que la conexión aquí pudiera ser que ya que los NFTs están tocando gente del mundo real, más artistas del mundo real, más personas del mainstream media, muchas de estas personas que estén recibiendo estos pagos, estos artistas, estarán buscando salirse al mundo real, vender esos USDC para poder pagar sus hipotecas, para poder pagar sus tarjetas de crédito, para poder vivir, y eso está neutralizando el crecimiento de estas monedas estables durante este periodo. Así que interesante ver eso. Y pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que el hash rate o la capacidad minera continúa saltando a la red, y el ajuste de dificultad de la semana pasada nos trajo la dificultad arriba 13% a 17,72 terahashes. Para poner esto en contexto, 17,62 terahashes es aproximadamente donde estábamos hace un año, en julio del año pasado. El mempool, como pueden ver en su pantalla, se mantiene bastante callado, bastante calmado, incluso durante toda esta volatilidad de precios que ha habido, lo cual es muy bueno para realizar transacciones en la cadena. Y para cerrar, como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. Como hemos cubierto acá recientemente, hay señales crecientes en el mercado que apuntan a un cambio de la composición del colateral para los derivados de Bitcoin. Aunque esto suene muy complicado, lo que significa simplemente es que cuando los inversionistas están invirtiendo en derivados de Bitcoin, están usando como colateral dólares o stablecoins en vez de más Bitcoin. ¿Dónde se evidencia esto? En un par de lugares. Primeramente, estamos viendo, o como acabamos de ver en nuestro reporte de dificultad minera de Bitcoin, hay muchísima menos demanda para espacios del bloque en la cadena de Bitcoin. Los fees se han mantenido bajos a pesar de la volatilidad de precios que hemos visto. Esta señal es inmensa. Naturalmente, los inversionistas más grandes tienen grandes incentivos para mover el Bitcoin rápidamente de un exchange a otro. Por ende, son los que están dispuestos a pagar más en la gran cantidad de veces, y los que compiten o los que más dinero, digamos, pueden gastar para meterse en confirmaciones del próximo bloque. Segundo, estamos viendo las bajas de precio no son tan intensas como las anteriores. Para ponerlo en contexto, del rally del 2017 del 2018, desde el punto más alto hasta el punto más bajo, hubo una caída del 70% en precios. En lo que va del rally del 2021, Bitcoin parece haber conseguido soporte a solo 55% de descenso de la cima. Si vemos el otro lado de esta misma moneda, los precios parecen estar agarrando más velocidad hacia el alza. Esto tiene sentido, ya que el colateral en stablecoins básicamente funciona como un reductor de intensidad hacia la baja, pero acelera los ascensos en las subidas. Esto es por la dinámica del valor del colateral y los derivados de Bitcoin. Una última palabra alrededor de los futuros de Bitcoin es que los chicos grandes del colegio se están preparando para transar en futuros de Bitcoin. Citigroup o Citibank, la división de mercados capitales de Citi, anunció la semana pasada que se está preparando para empezar a transar futuros de Bitcoin. Mientras entren estos grupos grandes a este mercado, es prácticamente inevitable que las tasas de interés implícitas en estos contratos de futuros caigan incluso más de donde ya están. Un par de palabras en el marco regulatorio de los Estados Unidos alrededor de cripto. Parece menos y menos probable que la ley propuesta de cripto en los Estados Unidos vaya a tener algún cambio hecho o alguna enmienda hecha a esta ley. Hubo un acuerdo la semana pasada en la Casa de Representativos o el House of Representatives de los Estados Unidos que elimina la posibilidad de cualquier enmienda a esta ley. Vamos a poner el titular aquí rápidamente detrás de sus pantallas. Y aunque esto no necesariamente significa el fin de todo, ciertamente no ayuda. Es mucho más fácil cambiar una ley o enmendar una ley antes de que pase a luego de que pasa.
Sin embargo, no todas las esperanzas están perdidas. Como hemos dicho acá ya muchas veces, estas leyes propuestas no van a entrar en efecto hasta el 2023 y mucho puede pasar en 2 años. Como siempre, los dejamos con un resumen de la data económica y reportes de acciones relevantes que podemos esperar esta semana. Tenemos que hoy día lunes, Canaan Inc., una empresa que construye mineros de Bitcoin y transa en la bolsa de Estados Unidos, reporta ganancias. Igualmente, el día viernes tenemos una actualización de la tasa de desempleo de los Estados Unidos que la Fed seguramente va a estar mirando. Y eso concluye nuestro show de hoy. Si aprendieron algo hoy, si disfrutaron este programa, los invito a que le den like, se suscriban y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta de Leden, los invito a que revisen leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar el 9% de sus USDC y hasta el 6,1% en sus Bitcoin a partir del 1 de septiembre. También tenemos intercambio entre Bitcoin y USDC sin comisiones y las mejores tasas de interés si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoin. Muchas gracias a todos. Es un verdadero placer estar con ustedes todas las semanas. Nos vemos la semana que viene y los quiero mucho.